Señores, buenas noches. Iniciamos en este mismo momento un nuevo programa en la primera cadena de televisión española. Primera Fila se llama. Les hablamos en directo desde el estudio A4 de Torre España en Madrid. De todas las modalidades, de todos los tipos de programas que es capaz de desplegar la televisión como medio de comunicación, la fórmula elegida para este Primera Fila es tal vez una de las más antiguas, de las más simples, pero también de las más directas, de las más contrastadas, de las más efectivas. Es un diálogo en directo, justamente para que nuestros invitados, nuestros Primeras Filas, puedan hablar y contrastar las ideas, como es natural, libremente desde esta casa. Va a ser un programa mensual, los miércoles, y primeras filas de la vida política o de la vida pública nacional e internacional vendrán a este programa o iremos a conversar con ellos. Nuestro primer invitado hoy en este programa es español, está aquí con nosotros y vamos a saludarle en primer lugar. Don José María Aznar, buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Ustedes lo conocen muy bien, es el presidente del Partido Popular, el principal partido de la oposición, un hombre con un pasado cargado de responsabilidades políticas, también de diversos gobiernos en diferentes lugares de lo público, un presente supongo que ilusionado, pero sobre todo un futuro como político. Señor Aznar, usted quiere ser presidente del gobierno, legítimamente, supongo, naturalmente. El señor Aznar es nuestro invitado esta noche. Y también es un diálogo con representantes de los medios de comunicación. También, como verán, primeras filas. Antonio Franco, buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bastante bien. Recién venido de Barcelona, donde tiene su redacción. Él es el director del Periódico de Cataluña, un periódico singular, ágil, divertido, de color, popular, un periódico con rigor, naturalmente, si no, no tendría Antonio tantas ventas como tiene. Buenas noches y muchas gracias. Muy bien. Joaquín Estefanía. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Antonio. El director de El País, el periódico de mayor difusión, de mayor tirada de nuestro país, un periódico naturalmente muy influyente. Imposible hacer la historia del periodismo español en las últimas décadas sin mencionar al País que ahora dirige Joaquín Estefanía. Gracias también, Joaquín. Y Fernando Onega, un multimedia. Buenas noches, Fernando. Eres un multimedia. Es periodista de periódicos, ha dirigido varios periódicos, también en radio. En este momento es director de los servicios informativos de la cadena COPE y un hombre que también ha trabajado en esta casa. Te recuerdo desde el 76, Fernando, tal vez desde antes, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues estos son, señores, nuestros invitados hoy. Nuestro invitado principal de honor, el señor Aznar, a quien agradecemos también, como no, mucho su presencia en este estudio. Solamente a mí me cabe saludarles, agradecerles en nombre de la dirección de esta empresa que hayan venido. En fin, yo solo quisiera gobernar el tiempo, nada más, porque creo que entre personas moderadas no es necesaria la moderación. Así que, señor Aznar, si le parece, damos ya el paso a nuestros compañeros para quien quiere preguntar. Me hace un gesto Joaquín Estefanía. Adelante, Joaquín. Señor Aznar, buenas noches. Buenas noches. Es obligado comenzar este nuevo programa con uno de los aspectos que más preocupan a la opinión pública, creo yo, en los últimos meses o en las últimas semanas, sobre todo ante la aparición de los denominados casos Juan Guerra y caso Naseiro. Me refiero, evidentemente, a la financiación de las formaciones políticas. Lo primero que me gustaría preguntarle es si conoce bien el señor Aznar, si conoce exactamente los actuales mecanismos de financiación del Partido Popular y los mecanismos de financiación en el pasado inmediato. Es decir, si conoce, por ejemplo, la actuación de los dos últimos tesoreros que ha tenido el Partido Popular. Bueno, yo claro que conozco los mecanismos de financiación del Partido Popular y los conozco también, que yo creo que lo importante cuando pueden surgir algunos problemas, como algunos que están surgiendo ahora de cara a la opinión, no es tanto que los problemas surjan como el modo de dar respuesta a los problemas, la actitud ante los problemas y lo que se puede dar como respuesta a ellos. Y en relación con algún problema que ha surgido, la respuesta que nosotros hemos dado, que yo he dado, es bien clara. Hemos pedido una comisión de investigación parlamentaria, hemos creado una comisión de investigación interna dentro del partido, he puesto las cuentas y la contabilidad de nuestro partido a disposición de cualquier tribunal o de cualquier comisión y he manifestado que empeño el mayor interés en que se aclare cualquier tipo de asunto. Por lo tanto, naturalmente que conozco bien esas cuestiones. Y sobre ese asunto quiero decir, si es posible, una última cosa. Nadie, absolutamente nadie, me va a poder acusar de esconder la cabeza debajo del ala ni de echar tierra sobre ningún asunto.
con todas las consecuencias. Tengo el mayor interés en que se aclare todo lo que se tenga que aclarar sobre cualquier asunto que contribuya a dar mayor transparencia, mayor rigor y mayor credibilidad a la política española. Señor Aznar, don Fernando Suárez declaraba hoy mismo que iba a pedir una reunión extraordinaria o urgente de la Junta Directiva del Partido Popular porque la Junta Directiva del Partido Popular no conoce la financiación o los mecanismos de financiación del partido. Usted esta noche podría darnos unas líneas generales de cuáles son las cuentas y cuáles son las vías de financiación. Bueno, los mecanismos de financiación del Partido Popular los conoce todo el mundo. Yo además, insisto, quien quiera conocerlos en detalle, las cuentas y la contabilidad, a disposición de cualquier tribunal o de cualquier comisión están, y además son aprobados por los congresos del partido. Por lo tanto, esos son ampliamente conocidos por todo el mundo. El Partido Popular tiene un presupuesto para este año 1990. El presupuesto en números redondos son de 2.000 millones de pesetas de ingresos, en números redondos estoy hablando, y 1.500 millones, 1.600 millones de pesetas de gastos, es decir, hay un principio, un superávit de 400 millones de pesetas. Y sí puedo decir dos cosas. Yo lo primero que hice al llegar en el mes de septiembre a la presidencia efectiva del partido fue ordenar que se celebrase se realizase una auditoría de todas las organizaciones del partido en cualquier rincón de España. Trabajo que va a costar más de un año hacerlo y en el cual se está en este momento. Y la primera orden que di, siendo ya presidente de derecho del partido, hace todavía un mes, aunque parece que ha pasado mucho tiempo, es la de establecer un plan de reducción de gastos dentro del partido. Ahora, luego el tema de financiación de los partidos políticos. Es un tema que hay que abordarlo en el fondo de la cuestión, porque a un partido político se le exige que sea eficaz, que tenga buenos profesionales, que responda rápidamente a todas las cuestiones y con respuestas de calidad y con estudios de calidad, y que además, pues no gaste mucho. Y eso es verdad, y debe hacerse así, y debe serse riguroso en cuanto a los gastos, y por supuesto también en cuanto a los ingresos. Pero no solamente ese problema. Pongamos la vista en junio de 1989. Desde junio de 1989 a junio de 1990 ha pasado las elecciones europeas en junio, las elecciones generales en octubre, las elecciones gallegas en diciembre, unas elecciones parciales en Melilla y ahora en junio unas elecciones en Andalucía. En octubre habrá unas elecciones en el País Vasco y en primavera de 1991 otras elecciones generales de carácter municipal y en 13 comunidades autónomas. Ese ritmo electoral es insoportable, insoportable. Y naturalmente, cuando abordamos estas cuestiones hay que poner también encima de la mesa la reflexión sobre la ley electoral y la reflexión sobre si efectivamente la financiación de los partidos políticos es la más adecuada, ¿no? Pero yendo al asunto, dado que los gastos son muchos, las elecciones son muchas, y todo eso no llega el dinero que les dan por vía de subvención o por vía de cuotas de afiliados, y hay que acudir, el 80%, o no hay que acudir a financiación de otro tipo. No, el 80%, el 90% del presupuesto del Partido Popular viene por la vía de las subvenciones oficiales. El 80 al 90% del presupuesto viene por la vía de las subvenciones oficiales. El resto son cuotas de afiliados y donativos, evidentemente. Lo que ocurre es que eso cubre, pues es decir, el funcionamiento ordinario del partido. Y haciendo esfuerzos cubre una parte de las campañas electorales, pero es imposible. Un detalle. Enviar, y qué menos que enviar a cada español la papeleta de voto. ¿Qué menos que eso se puede hacer? Bueno, pues esa operación cuesta 350 millones de pesetas. Pero entonces, con 2.000 millones de pesetas, señor Aznar, no se cubre ni una sola de esas elecciones que usted ha mencionado. No, evidentemente. Quiero decir que cuando uno tiene que afrontar elecciones, tiene que ir a la vía del crédito. Y evidentemente la vía del crédito pues es lo que luego hace que los presupuestos de los partidos políticos vayan arrastrando deudas, como es normal. Pero tienen que ir naturalmente a la vía del crédito. No se escape, Antonio. No, van a la vía del crédito, sí, y luego reciben los partidos políticos, precisamente en función también ya de los resultados obtenidos, unas primas económicas que sirven realmente para compensar ese gasto. Sí, es lo que yo me refería antes. De todas maneras, yo no sé si los españoles somos todos muy mal pensados o somos todos muy desconfiados, pero un poco en las cuentas primarias elementales que hacemos,
ya tenemos un poco la sensación de que las cuentas que enseñan los partidos políticos después de las elecciones, sobre los gastos que han tenido, y ya no responden demasiado a la realidad. Es decir, vemos unos despliegues en cada una de las convocatorias electorales que a muchas personas, yo diría, nos parecen que son muy superiores en magnitud y en desembolso, y en el desembolso que deben comportar, de lo que luego ustedes mismos declaran que ha costado esas mismas elecciones. Es decir, que hay una espiral que arranca ya, de que tenemos la sensación de que gastan más de lo que dicen que gastan. Esta es una... O sea, la transparencia de las cuentas es absoluta y rigurosa ya en ese peldaño inicial de lo que cuesta hacer unas elecciones. En lo que se refiere al Partido Popular, yo desde luego digo que sí. Y si algún supuesto de duda pudiese haber, que yo conociese, inmediatamente estaría dispuesto a corregirlo, sin la menor duda. Es que el tema es que estamos ahora descubriendo o está emergiendo a conocimiento de la opinión pública algunas cosas que siempre se han dicho en voz baja. La gente de la calle, a veces con injusticia, pero a veces también con olfato, lleva bastante tiempo comentando, y en algunos casos además azuzada también por las oposiciones políticas de cada situación. En el ayuntamiento, donde gobiernan los de un color, pues desde la gente del otro color, etcétera, que hay en España por debajo de la mesa un baile importante de comisiones económicas que van ligadas a las recalificaciones, que van ligadas a las concesiones de licencias. Y ahora un poco el tema que tenemos entre manos, lo que ha explotado últimamente, viene un poco a señalar de que no es un problema estrictamente de su partido, que en todo caso su partido podría estar también metido en ese baile, pero que es un problema general y que es además una confirmación un poco de esa maledicencia preexistente. ¿Usted sinceramente cree que en la vida política española los partidos no están recurriendo, formalmente o no formalmente, sabiéndolo sus máximos dirigentes o sin saberlo sus máximos dirigentes, a prácticas que podríamos calificar aquí abiertamente de incorrectas e ilegales? Yo, desde luego, por lo que se refiere al Partido Popular, tengo que decir que no. Pero justamente para que no haya ninguna duda sobre eso, es por lo que yo digo, hágase luz y taquígrafos cuanto sea necesario y aclárese todo lo que se tenga que aclarar. Bien, es verdad, y yo lo he denunciado, que existe una sensación general de corruptelas o de corrupción. Cuanto se puede hacer por corregir esa sensación es positivo. Pero esa sensación nunca se va a corregir desde las prácticas secretas, desde prácticas oscuras, sino que al contrario, pidiendo la mayor transparencia y la mayor claridad. Eso es lo que yo he hecho. En este asunto, en otros asuntos y en cualquier otro asunto que pudiese acaecer o que pudiese suceder. Porque justamente es lo que creo que necesita, entre otras cosas, la vida pública española. Luego ahí se puede hacer un punto y aparte, porque también existe la sensación de corrupción general de los políticos. Yo le puedo decir, yo tengo la sensación que la inmensa mayoría de los políticos españoles son honestos. Y defenderé esa honestidad, no a cualquier precio, sino también al precio que si hay gente deshonesta, se sepa que hay gente deshonesta y se sepa que se pueden hacer prácticas irregulares. Y usted, no lo tengo por ningún mérito, lo tengo por una cosa absolutamente normal, en mí, y se lo pido a cualquier persona que forme parte de mi partido. Y de lo que me puedo satisfacer es de la moral colectiva que tiene mi partido en ese terreno. Vuelvo a insistir, podrá plantearse un problema, que luego ya se verá si es tal problema o no es tal problema, que esa es otra cuestión distinta, sobre la cual también probablemente habría mucho que hablar. Pero en relación con ese punto, luz y taquígrafos, que se tenga todo lo que se tenga que aclarar, todo lo que se tenga que aclarar, sin ningún problema. Sí, señor Aznar, en cualquier caso, esas dudas de las que hablaba Antonio Franco parece que no se circunscriben a una opinión pública muy amplia. Es decir, Fernando Onega ha mencionado antes la carta que Fernando Suárez, miembro de su partido, ha hecho pública hoy.
En esa carta que tengo aquí, uno de los párrafos dice: como la práctica de nuestro partido ha sido la de que los asuntos económicos nunca se han conocido a fondo por los órganos colegiados, sino tratados únicamente por determinados dirigentes individuales, me parece justo que se determine con claridad hasta dónde llega la responsabilidad política exigible a unos y a otros. Esto es lo que dice el señor Suárez. Sí, sí. Usted hace un momento ha dicho que las cuentas del Partido Popular son conocidas por los órganos de gobierno. ¿Existe una cierta contradicción? He dicho que las aprueban los congresos del partido. ¿Existe las aprueban los congresos del partido. No las aprueban los congresos del partido. Pero usted se acoge, es decir, a una carta particular. No, una carta que ha sido hecha pública hoy a todos los medios de comunicación. Sí, perdón, señor Estefanía, pero yo he recibido esa carta. Yo le he recibido esa carta el día 28. El sábado yo tuve conocimiento de esa carta. De esa carta alguien le ha dado publicidad a los medios de comunicación, yo no. Yo soy todavía de los que creen en este país que las cartas que se dirigen a una persona son para la utilización de esa persona y no se dan a los medios de comunicación. Y a partir de ahí yo también pido que la opinión pública, los ciudadanos, todos los que están viendo este programa, también puedan juzgarlo. Porque yo esa carta la recibí el sábado y, por cierto, está contestada esa carta. Y, por cierto, las decisiones de la Comisión Ejecutiva del partido son las que ya se han tomado en su última reunión. Y en esa última reunión se acordaron, por ejemplo, dos cosas. Una, que el día 7, próximo día 7, se reúna la Comisión Permanente del partido, y otra, que el día 21 se reúna la Junta Directiva del partido. Pero yo vuelvo a decir, yo cuando escribo una carta nunca la hago pública ni se la doy a nadie, es para el destinatario. Señor Aznar, una revista semanal, entre comillas esta semana unas palabras suyas que dicen: desde que me he metido en esto, sabía que iban a por mí. ¿Quién iba por usted? ¿El gobierno? ¿Algún otro partido? ¿Un juez por libre? ¿Un juez inducido? ¿A quién se refería? Bueno, es una sensación general. Cuando uno, quiero decir, da un paso de la magnitud que el que yo tuve que dar en el mes de septiembre, sabe que está sujeto a todo tipo de riesgos y sabe que está sujeto a todo tipo de investigaciones, pues a todo tipo de rumores. Antes mencionaba Antonio Franco la palabra maledicencia, eso también existe y lo estamos viendo en estos días, ¿no? Pero en fin, yo sobre todo me podía referir, y algunas ocasiones lo he dicho, a aquellos que interpretan la política no como un arte de debatir ideas, de confrontar programas, sino como el mejor o el peor método para destrozar al adversario. Y a partir de ahí entienden que vale todo. Bueno, yo lo que quiero decir es que eso también lo tengo asumido y que por lo tanto cuando uno tiene un puesto de responsabilidad sabe que tiene que pasar por situaciones que a lo mejor pueden ser difíciles, por maniobras que realmente no haría nunca, o por situaciones o por opiniones que a veces son difíciles de entender. Pero en fin, esa sensación general de dificultades en la política española, desgraciadamente también, es una sensación que a mí me gustaría superar. De todas maneras, yo creo que usted se está escapando, cuando Joaquín Estefanía hablaba de la carta, se está escapando del tema que es fundamental, que es la cuestión de fondo. Es decir, si tiene razón o no el señor Fernando Suárez cuando digamos, denuncia o critica o comenta, pues, vamos, en ese escrito de que no hay mucha transparencia dentro del propio Partido Popular respecto a las cuentas, y que en todo caso, a estas alturas de la vida, y en que además, en relación a la política y en relación también al periodismo, nadie puede considerarse virgen respecto a nada, el que una carta, digamos, privada, una carta particular, acabe llegando a los medios de comunicación. Porque, ya digo, generalmente hay encima mucha hipocresía en estas cuestiones. Después de hablarse o de quejarse mucha gente sobre lo que puede haber dicho el juez Manglano o lo que pueden ser peritajes profesionales, pues yo esta mañana he oído como un psiquiatra exponía públicamente desde los medios de comunicación una cosa que yo en principio entendería que es un diagnóstico que me dice solamente su cliente. Yo creo que la cuestión de fondo es si realmente en estos momentos el presidente del Partido Popular está en situación objetiva de saber exactamente hasta la última peseta que mueve su partido cómo ha sido generada.
y si no es además una cuestión estrictamente, digamos, personal del presidente del Partido Popular, si la situación política española está defendiendo a los ciudadanos y les está aportando garantías de que los mecanismos de financiación de los partidos están bajo control y no hay la posibilidad de que lo que se está apuntando estos días en realidad sea verdad. ¿No cree usted que esta es la cuestión realmente? ¿Usted como presidente sabe realmente hasta la última peseta o está en situación de...? Cuestiones evidentemente puede haber muchas. Yo le puedo decir lo que he hecho como presidente del Partido Popular. Y yo soy de los que dicen, bueno, pues que cada uno responde de lo que dice y de lo que hace, como es natural. Yo le puedo decir a usted lo que yo he hecho y lo que he dicho que se hiciera, ¿no? Y quiero además saberlo demostrar. Y luego la opinión puede juzgar evidentemente las diferencias de distintas actitudes. Y luego insisto en otra cuestión. El tema final, planteado como debate de fondo de la financiación de los partidos políticos, tiene que estar ligado básicamente al tema de la revisión también de la ley electoral, o de la limitación de gastos electorales, o de la unificación de convocatorias electorales. Y otra cosa distinta es que puedan, no sé lo que hacen las demás fuerzas políticas, yo respondo de lo que hace la mía, y la mía hace. Si puede plantearse cualquier problema, pedir una comisión de investigación fuera, hacer una comisión de investigación dentro y poner las cuentas y la contabilidad del partido a disposición de cualquier tribunal o de cualquier comisión de investigación. Eso es, cuál puede ser la respuesta. Y haciéndose cargo del Estado administrativo y financiero de todas las organizaciones del partido. Estoy convencido además, que es mejorable. Estoy convencido que eso también es mejorable, como otras muchas cosas. Señor Aznar, este asunto ha sido recurrente ya en el tiempo que llevamos de conversación. Sí. Ha salido un par de veces, ha dicho usted textualmente, hay un ritmo electoral insoportable. Si me permitís, señor Aznar, ¿tiene alguna propuesta para la financiación de ese ritmo electoral insoportable, para la financiación de los partidos, del funcionamiento de los partidos, o para el arreglo de la vida electoral de otra manera? ¿Hay alguna propuesta que usted tenga en este asunto que ha salido un par de veces? Hay fórmulas muy distintas. Si usted habla de la ley de financiación de partidos, que se dé al sistema la mayor transparencia, para evitar cualquier sospecha. Si usted me dice, ¿usted es partidario de las donaciones a los partidos? Sí, señor. ¿Y que haya una transparencia en relación con las donaciones? Sí, señor. Juzga que no lo hay. Lo que es raro, lo que es anormal, lo que entorpece, es considerar que toda donación es algo sospechoso. Pues no es verdad. Y esas donaciones podrían tener un tratamiento fiscal, como las donaciones que se hacen a otras organizaciones sociales y como pasa en otros países. Es decir, procuremos hacer el sistema más transparente y más razonable y hagamos normal lo que en otros países es normal. Es decir, desde un punto de vista político general, hagamos que en nuestro país lo que son hábitos de la cultura democrática normal de un país democrático desarrollado sea también nuestro país. Y luego, si alguien hace una transgresión, si alguien hace una irregularidad, que siempre puede haber gente que haga transgresiones o haga irregularidades, evidentemente que se corrijan esas conductas, por vías internas de partidos, o por vías judiciales si hay, o por vías de responsabilidad política en el Parlamento si es que hay lugar a ello. Sí, señora. Quedaba la parte de la unificación de las convocatorias electorales. Sí. Evidentemente eso se tendría que hacer con una reforma legal previo a un gran acuerdo entre los partidos. Pero yo solamente pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el último otoño hubo elecciones generales y elecciones gallegas. La propuesta del Partido Popular fue que coincidieran las elecciones generales y las elecciones gallegas. La respuesta del gobierno fue que no. Y se hicieron unas elecciones generales en octubre y unas elecciones gallegas en diciembre. ¿Cuál es el volumen del problema, señor Aznar? Porque usted de su partido un año, este último año. Sin embargo... No creo, perdón, señor Estefanía, que haya muchos dirigentes o presidentes de partidos que vengan a televisión a decir cuál es el presupuesto ordinario de su partido. Bueno, pero usted ha mencionado lo que sucede entre junio del 89 y en junio del 80. Es decir, ¿cuál es el monto de esa operación? Es decir, porque claro, me da la sensación de que los 2.000 millones de presupuesto ordinario son el chocolate del oro de una operación gigantesca que afecta al Partido Popular y al resto de las formaciones políticas. Bueno, cuando yo le he hablado de esas cifras de presupuesto, en esas cifras de presupuesto también entra la parte correspondiente de amortización de los créditos en los plazos de vencimientos de los créditos. Es
Es decir, luego los partidos tienen su deudas en créditos. Sí, pero a mí lo que me preocupa es que los créditos pedidos vayan devolviéndose. Sí, le insisto, señor Aznar, si no es para cogerle, es decir, es para conocer, es para conocer qué volumen de pesetas mueve el Partido Popular entre junio del 89 y junio del 80, porque sabiendo esto también detectaremos lo que sucede con otras formaciones políticas y quizá podamos llegar a una aproximación del problema. Desde el punto de vista de gastos electorales, ¿se refiere usted? Hombre, desde el punto de vista de gastos electorales nosotros los hemos hecho públicos. Desde el punto de vista de ingresos. Es decir, incluyendo el volumen de los créditos. Del presupuesto del año 1990, el presupuesto que se ha elaborado para 1990. Y yo lo que quería saber es, efectivamente, como he dicho antes, cuál era el estado general del partido a la hora de tomar posesión del partido, ¿no? Pero evidentemente, yo creo que los gastos del Partido Popular en las elecciones generales fueron aproximadamente 1.700 millones de pesetas. De esa índole fueron los gastos del Partido Popular. Es decir, las elecciones de Melilla, como es natural, pues han tenido un costo muy pequeño, ¿no? Lo que ocurre es que, evidentemente, al estar viviendo de crédito sobre crédito, pues hay que hacer una política permanente de devolución de créditos, de renovación de créditos, es decir, de negociación permanente. Quiero decir, no estamos ante el mejor de los sistemas posibles y ese asunto hay que ponerlo también encima de la mesa, unidas las dos cosas, porque si no llegará un momento en cuando se dice tal partido debe tal cantidad de dinero. Bueno, pues a lo mejor puede haber de todo, mala administración, exceso de gasto, dispendio, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa objetiva y es verdad, es que el ritmo de convocatorias electorales en nuestro país pues es tremendo, es tremendo. Señor Aznar, quedan 20 minutos de programa. Aquí se habló más de donaciones que de corrupción por su parte. Creo que usted está muy bien parado porque una encuesta reciente le situaba en el número 1 de los políticos más honestos, una encuesta de la revista Cambio 16. Sin embargo, otra encuesta dice que el 70% de los españoles cree que la mayoría de la clase política está, por decirlo en lenguaje popular, pringada, o por lo menos es objeto de toda sospecha. Eso daña a las instituciones, eso daña, supongo, que la democracia, y creo que todos nos estamos jugando mucho en eso. Personalmente hay una cosa que no entiendo. Al Partido Popular se le acusa de corrupción o de coger comisiones en lugares donde el Partido Popular no es gobernante, sino que está en la oposición. No entiendo que se puede comprar de la oposición. A su juicio, ¿eso qué significa? ¿Que a otros se les puede comprar más? Vamos a ver, empezamos por la primera parte de la pregunta, ¿no? Quiero decir, el aparecer en una encuesta como el político más honesto del país, pues yo no lo considero, francamente y con toda sinceridad, ningún mérito. Es lo que yo he vivido, lo que he vivido en mi familia, lo que he vivido con la persona que he vivido yo más cerca a la política, como era Manuel Fraga, y lo que considero normal. Yo, mi único patrimonio, el único que tengo, es un piso del cual todavía me faltan 9 años por pagar y no tengo nada más. Por lo tanto, yo no le doy ningún mérito a eso. Me gustaría que eso fuese lo normal. Creo que la gran mayoría de los políticos españoles son honestos, tengo que decir que sí. Que estoy convencido que la mayoría de los políticos españoles son honestos. Pero que si hay dudas, hay que resolver todas las dudas justamente para que 1, 2, 3 o 4 no puedan sembrar dudas en relación con los demás. Y en tercer lugar, bueno, esa es otra apreciación de la cuestión. Yo le puedo decir que sobre los hechos vividos durante estos días tengo que manifestar dos cosas. Lo primero, una profunda indignación, mezclada de una gran preocupación. Y en segundo lugar, una gran sensación de indefensión, de tremenda indefensión, que todavía sigue. ¿Por qué? ¿Por qué situación? Analicemos ya la cuestión desde las responsabilidades, desde las medidas, desde la respuesta a los problemas y desde lo que se puede hacer. Yo solamente pongo un ejemplo. A mí me preocuparía mucho que cualquiera de las personas que están viendo en este programa puedan estar siendo objeto de escuchas telefónicas sin saberlo. Puedan oír el timbre de su casa y que entran 2 o 3 personas y se las llevan durante 5 días a ser detenidas e incomunicadas. Puedan salir en libertad, sin fianza, después de esos 5 días. Pueden haber sido juzgadas durante prácticamente un mes sin saber de qué se acusan.
Y cuando usted me dice al Partido Popular se le acusa de esto, tengo que decir, primero, al Partido Popular ni a nadie se le acusa de nada después de un mes. Y segundo, en lo que se refiere a una acusación global del Partido Popular, ni lo acepto ni lo admito. Y en lo que se refiere a lo que pueden ser conductas de personas individuales, en este momento yo tengo que decir que hay personas que no han sido acusadas de nada, sobre las que esas personas tienen, por supuesto, la presunción de inocencia y que además han tenido la gallardía, unos, por lo que pudiese suceder, de dimitir y todos de dar la cara con todas sus consecuencias. Y desde el punto de vista del Partido Popular, yo digo, la moral colectiva del Partido Popular en respuesta a cualquier problema, mientras yo desde luego tenga algo que decir ahí, y estoy seguro que aunque yo no lo dijera, es la que está dando en este momento. Señor Aznar, yo creo que hay que dejar, de todas maneras, y respecto a lo que está diciendo en estos momentos, hay que dejar también a los jueces que hagan su trabajo y a la policía que haga su trabajo en este tipo de cuestiones que son además siempre muy delicadas y muy complejas de investigar. Perdón, Antonio, pero yo, y en alguna ocasión lo he comentado muchas veces, habla del espíritu del legislador. Yo era legislador en el año 83 cuando se aprobó esa ley. Y la explicación que a nosotros se nos dio para pedirnos el voto favorable a ese artículo de la ley de enjuiciamiento criminal es que era para bandas armadas de terrorismo y para narcotráfico organizado. Es decir, no para un pillo de estos camellos que se dicen que no, organizado. Bien, inmediatamente yo he dicho, estoy dispuesto a abrir una reflexión sobre eso desde el punto de vista de defensa de derechos y libertades de los ciudadanos para conseguir las mayores garantías. Y lo hemos hecho ya. Y vamos a pedir la reforma en sentido que garantice efectivamente derechos y libertades ciudadanos de esa ley de enjuiciamiento criminal. A mí no me importa reconocer que alguien me puede decir, se equivocaron ustedes en el año 83. A mí me importa decir, pues es posible que me equivoque. No, yo no voy a decir pero que se me diga un solo caso, yo no voy a decir que se me diga un solo caso que se en el que pueda tener parangón con esto que estamos viviendo estos días, ¿no? Yo no voy a decir que se equivocaron y además creo en la necesidad de que las garantías para todos los ciudadanos sean sagradas. Pero también tengo la convicción personal de que en asuntos como el que estamos hablando ahora, de posibles casos de corrupción de políticos que tienen situaciones privilegiadas de poder, solamente, digamos, recurriendo a todas las teclas posibles que da la legislación, hay alguna posibilidad de que se pueda esclarecer la verdad o que pueda emerger las pruebas, porque evidentemente si los partidos, que es una posibilidad, no se están financiando en España de una forma correcta, no están haciendo recibos del dinero que están recibiendo como comisión o cosas de este tipo. Es decir, solamente llevando la ley, aplicando la ley con esa excepcionalidad que también solamente quizá estaría justificada para asuntos de terrorismo o para asuntos ya de las bandas de la droga, se podría llegar a la verdad. Yo, de todas maneras, mi cuestión es una cuestión muy, muy lineal. A la vista, de todas maneras, de lo que está pasando ahora con el caso Naseido, ¿se arrepiente usted, no de su partido, sino quizá de la actitud genérica de la clase política española en el tema anterior, en el precedente inmediato del caso Juan Guerra, donde también ha habido posiblemente mucha frivolidad y posiblemente también muchos juicios temerarios respecto a la distinción entre hechos probados y suposiciones? ¿Todo lo que se ha dicho antes lo repetiría usted ahora? Absolutamente. Absolutamente. Primero porque yo no sé del caso Naseido, que usted no lo sabe nadie. Lo único que sé es que hay un secreto de sumario a voces. Y es alarma. Y es, por cierto, y espero que la sociedad española sepa quiénes son los que hacen que algo declarado de secreto del sumario, justamente para proteger a presuntas personas, se haya convertido en un secreto a voces como está siendo. Me gustaría al final saber quién lo está haciendo y por qué, y creo que la sociedad española tiene derecho a saberlo. Y en segundo lugar, yo no hago parangón entre supuestos casos, en absoluto, no lo hago. Ni me da la sensación ni que son lo mismo, ni que suponen lo mismo, ni que tienen el mismo tratamiento, ni desde luego que la reacción ha sido la misma.
Señores, llevamos algo más de 30 minutos de programa. Solo quería decirles a los espectadores que estamos en un nuevo programa en Televisión Española, en la primera cadena. Se llama Primera Fila, una conversación, un diálogo con un representante de la vida pública o política española o internacional. Hoy hemos comenzado con el señor Aznar, que está contestando naturalmente a todas las preguntas de nuestros invitados también. Nos quedan allá por algo entre 15 y 20 minutos. Hagan ustedes lo que crean, sigan en este tema o en cualquier otro. Os doy la palabra. Solo quería decirle a los espectadores dónde estamos, aunque bien lo saben, pero el programa es nuevo por hoy. Adelante, sí. Quien queráis. Faltan, me parece que 50 días para las elecciones andaluzas, que son la próxima cita electoral. Usted inició la presidencia de su partido presentándose como la única alternativa posible. Luego hizo una incursión por el centro, que el CDS llamó una OPA hostil a su electorado, queriéndose quedar con el electorado centrista, y no rehúsa nunca o no rechaza nunca decir que aspira a ser presidente del gobierno después de las próximas generales. ¿Cuál es, en este momento, su oferta al país? Y le haría una pregunta un poco peor. ¿Por qué tienen un candidato tan poco conocido en Andalucía, así como arrancada de pre-campaña? Nuestra oferta al país es la que estamos haciendo todos los días. Definimos bajo el lema de centrados con la libertad, y es lo que en el propio Congreso del partido aprobó en forma de decálogo, es decir, de buscar definitivamente la modernización de la sociedad española, el progreso de la sociedad española, la integración de la sociedad española en Europa desde el punto de vista de la defensa de los intereses nacionales, es decir, una sociedad plena, una sociedad libre, una sociedad solidaria y plenamente desarrollada y democrática. Y eso lo queremos hacer desde un talante de diálogo, de moderación, de tolerancia y, evidentemente, ocupando cada vez más esos espacios centrados del electorado que sienten como propios el diálogo, la moderación y la tolerancia, y que ahora muchas de esas personas, muchos de esos ciudadanos pueden sentir la tentación que otras opciones políticas que antes los representaban o que podían representarlo en parte, pues les han abandonado. Y recientemente hay un último ejemplo en Sevilla de abandono de una persona, de una fuerza política, diciendo pues que no está dispuesta a prestarse más de ser, digamos, pues percha o moqueta o alfombra del Partido Socialista. Segundo, yo creo que la sociedad española, desde las elecciones generales, ha cambiado mucho, y la vida política española. Había una situación de bloqueo político, ya no existe esa situación de bloqueo político. Y me da la sensación que el problema está en que desde el gobierno no se asume esa situación. Y el no asumir esa situación da lugar a algunos acontecimientos políticos que hemos vivido durante estos meses. Por ejemplo, el intento de hacer no un bloque, sino un bloqueo, que yo no le defino ese bloque de ninguna manera. Yo creo, sinceramente, es un frente inmovilista. Si se puede llamar algo, es frente inmovilista, porque luego usted va a votar los presupuestos generales del Estado y todo el mundo vota en contra de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, si hay un frente, habrá que preguntar ¿para qué? ¿Para qué? Y, en tercer lugar, esa oferta de ser un partido cada vez más independiente, más moderado y más centrado, es la que nosotros queremos concretar en todas y cada una de las referencias políticas que nosotros presentemos ante la sociedad española en este momento. De un partido que en este momento es la única alternativa de gobierno posible. Y yo soy de los convencidos que, hablando de hábitos democráticos, no hay un hábito democrático que signifique en plenitud de un sistema como la alternancia en el poder. Y yo espero que esa alternancia en el poder se plantee dentro de poco. Y en cuanto a nuestro candidato en Andalucía, es el mejor candidato que tenemos en Andalucía. Pero ya no es un problema de candidatos, es un problema de ocuparse seriamente de los problemas de los andaluces. Y ahora, en nuestro país, en los que cada vez se habla de una cosa y dedica mucho tiempo a hablarse de Lituania y de Estonia y de tantos problemas exteriores que son sin duda muy importantes, también hay que decir que por esas razones y por otras muchas, alguien le tendrá que decir a los pescadores andaluces qué es lo que está pasando. Alguien le tendrá que decir a los agricultores qué es lo que está pasando. Alguien le tendrá que decir a los ganaderos qué es lo que está pasando. Alguien le tendrá que hacer también una nueva oferta política al pueblo andaluz, que tiene una potencialidad de crecimiento extraordinaria, impresionante, pero que hay que saber aprovecharla e interpretarla bien. Sí. Señor Aznar, hay algunos aspectos de su biografía personal
que me atraen mucho, que me resultan muy sugestivos. Por ejemplo, usted entró en el Partido Popular en el año, creo recordar, en la Alianza Popular en el año 79. Eso es. Un joven político de 20 y tantos años. ¿Por qué es usted un conservador? Quiero decir, en las últimas entrevistas que he leído con usted y en las palabras que acaba de decir, habla e insiste permanentemente en la tolerancia. Y sin embargo, usted entró en 1979 en la Alianza Popular, que era un partido que entonces estaba, por ejemplo, en contra del aborto, en contra del divorcio, justificaba la pena de muerte en determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. Eso no ocurre ahora. Es decir, ¿cuál es su evolución personal y cuál es la evolución que usted ha llevado al Partido Popular? No, yo básicamente siempre he pensado lo mismo. Lo que ocurre es que yo tenía una responsabilidad en el Partido Popular, he tenido durante muchos años una responsabilidad muy concreta, que era todo lo que se refiere a la política autonómica. Y ahora cuando hay gente que dice, bueno, ustedes ahora hablan de autonomías en un sentido distinto, pues yo básicamente me vengo a decir las líneas generales de nuestra política autonómica, repasando textos escritos por mí, escritos de lo que es la doctrina del partido, desde que empecé a tener esa responsabilidad desde 1982. Porque al fin y al cabo, yo efectivamente entré en La Rioja como a los pocos meses era secretario general del partido, pero claro, era de un partido chiquitín, éramos extraparlamentarios, era el año 1979, ha llovido mucho. Un partido tiene también sus evoluciones y, como es natural, llegan momentos nuevos para gente distinta, en la que lo importante es saber aprovechar cada cosa, saber aprovechar cada situación, ¿no? Pero yo no siento en este momento la sensación de que nosotros tengamos que hacer una gran reconversión ideológica. Digamos que nuestras ideas están triunfando en todo el mundo. Ideas básicas están triunfando en todo el mundo. Son otros los que tienen que hacer una reconversión. Y ahí entra una de las cuestiones, yo creo que candentes de la vida política española. Porque a veces, cuando se habla hay diálogo con el gobierno, no hay diálogo con el gobierno, bueno, yo creo que hay que asumir como normal que el gobierno tiene una función que es gobernar y la oposición una función que hay que oponerse. Y desde el gobierno no se entiende que es imprescindible combinar la oposición y el diálogo. Y que hay cosas en las que se puede estar de acuerdo, y ahí está la demostración, y en cosas en las que no se va a estar de acuerdo. Lo que ocurre, y una de las partes nuevas de la situación, es que uno tiene la sensación en este momento de que es posible el diálogo con algún sector del gobierno y es absolutamente imposible porque está en otras cosas, en otras historias, en otros intereses con otro sector del gobierno. Y otro de los problemas es dónde está el señor González. Eso no se lo Si está con un sector del gobierno, si está con otro sector del gobierno, si está con los dos, o si no está con ninguno. Hombre, eso también se podría decir. O si no está con ninguno. También se podría decir del Partido Popular, ¿no? Estoy recordando algunas manifestaciones de sus líderes, por ejemplo, aquellas en que amagaban con retirarse de las elecciones por algunos problemas, aquellas en las cuales proclamaban el pucherazo de las elecciones, alguna también suya de cortar las relaciones entre el gobierno y el Partido Popular ante esa desconexión tan importante. Ese mensaje está en contradicción con el que usted acaba de decir ahora. No, porque yo nunca he dicho eso. También asumo como uno de los riesgos del oficio que se puedan imputar cosas que han dicho otras personas, pero yo no lo he dicho. De su equipo, otras personas de su equipo. Yo no lo he dicho. Si a mí se me dice alguna vez, usted como hipótesis se plantea tal, como hipótesis yo no descarto, no puedo descartar nunca absolutamente nada. Otra cosa es que hay hipótesis que se puedan tomar en serio y otras que no. En ningún caso. En ningún caso. Y lo mismo desde el punto de vista electoral. Yo creo que es bueno que se perfeccione el sistema de garantías electorales. Creo que es bueno. Solo tengo que decir una cosa. El único recurso que planteó el Partido Popular fueron las elecciones de Melilla. El único. Todos los demás recursos planteados, todas las demás cuestiones, no fueron en ningún caso ni responsabilidad ni iniciativa del Partido Popular. Bueno, pero yo creo que estamos ante una cosa que es real en la vida. Yo recientemente leía un artículo del señor Estefanía sobre los bujarinistas en la vida política española que era muy interesante. Pero ya sabe usted y conoce muy bien que Bujarin, en la época de la nueva política económica que quería establecer Stalin, tenía algunos problemas. No solamente, tenía muchos problemas, pero tenía un gran adversario. ¿No? El problema al final es que no triunfó ni Bujarin ni su adversario, sino que Stalin los fusiló a los dos.
Ni aquí, afortunadamente, ningún Stalin, ni esto es la Unión Soviética, pero la política es la política. ¿Y quiénes son evidentemente eso afecta? Los bujarinistas del Partido Popular. Eso lo sabe. No tenemos nosotros ese problema. No tenemos nosotros ese problema. Poniéndole nombres a los sectores del gobierno que usted citaba, se puede decir que usted ofrece o acepta, no lo tengo muy claro, un pacto con Carlos Olchaga. Las dos cosas. Y las dos cosas. Él le declara la guerra al vicepresidente Guerra. Y en el medio... Allá no entro yo. Y en el medio se filtra una información. Don José María Cuevas, presidente de COE, ha sido, digamos, el casamentero entre usted y el señor Solchaga. Diría que hay gente interesada en que se sepa o se diga que las relaciones de Aznar y Cuevas son unas relaciones fraternales. No voy a decir tan fraternales como las suyas con UGT, que le invitaron al Congreso como invitado fraternal, pero ¿cuáles son sus relaciones con el empresariado o con la patronal? Absolutamente normales. Absolutamente normales. Es decir, yo pienso que don José María Cuevas es persona de gran sensatez y de gran sentido común, que tiene su función, tiene su responsabilidad como la tienen los empresarios españoles. Yo solamente puedo decir una cosa. Me gustaría que en nuestro país hubiese mucho más empresarios, mucho más competitivos de lo que son en este momento. Pero mis relaciones son absolutamente normales, como son normales con las centrales sindicales, como usted ha dicho. Y, por ejemplo, en relación con la UGT o con don Nicolás Redondo. Absolutamente normales. No tienen nada de extraordinario. Y eso es bueno desde el punto de vista de cultura democrática. Que sean unas relaciones normales y que evidentemente dejan de ser noticias. Este país tiene que hacer transformaciones extraordinarias, si quiere ganar su futuro. Y ha perdido mucho tiempo. Hay que hacer una reforma fiscal porque el sistema fiscal español no es de recibo. Hoy se empieza a pagar el impuesto sobre la renta que acabamos de pagar hace 5 meses, pero no es competitivo. Ni es competitiva la formación profesional, ni son competitivos los mecanismos de funcionamiento de nuestros presupuestos generales del Estado, ni es competitiva en los términos que tiene que ser la economía española en su conjunto. Y todas esas cosas requieren transformaciones extraordinarias y un esfuerzo político extraordinario. A mí me satisface que haya al menos un sector del gobierno que es sensible. Otra cosa distinta es que yo tenga mucha confianza, o poca, o ninguna, en que el gobierno pueda impulsar para bien ese proceso, que yo creo que no. Sinceramente creo que no. Pero en la medida de nuestra responsabilidad, esa mano tendida al gobierno va a estar siempre porque es de interés general del país. Señor Aznar, compañeros, nos quedan unos minutos, 3, 4, a lo más. Os lo digo por si queréis cambiar o quieren cambiar ustedes el ritmo de la conversación al final y hacerlo un poquito más vivo. No, yo entrando en la respuesta a Joaquín Estefanía cuando hablábamos de su persona, yo no entiendo por qué usted niega de que en el Partido Popular haya reconversión. Yo cuando veo a Manuel Fraga hablando en gallego a los españoles y pienso en lo que ha encarnado... Ha hablado siempre, en gallego a todos los españoles, a los que no sabemos gallego también, y pienso en lo que Fraga ha representado para sacan en la televisión hablando en gallego, pero es que se habla allí. No, pero es que Fraga ya nos habla en gallego a los que no somos gallegos ahora. Y me parece que hay una rectificación o de fondo o táctica o lo que sea respecto, por ejemplo, a la política autonómica. Es decir, ahora que Fraga es presidente de una autonomía, yo creo que hay mayor sensibilidad en su partido por lo que pueden ser las nacionalidades en España. Yo lo he sido. Y que alguien me diga que estoy diciendo ahora cosa distinta de la que decía como presidente de Castilla y León. Pero hay una rectificación de fondo en el Partido Popular respecto al tema del centralismo y las... Respecto a las posiciones que pudo tener la Alianza Popular en el año 77 o 78, naturalmente que la hay un proceso enorme que se ha recorrido, naturalmente que la hay. Me pienso desde el punto de vista de lo que puede afrontar en este momento el socialismo en cualquier país del mundo. O la socialdemocracia, yo no me refiero al socialismo, la socialdemocracia también, porque cuando hablamos de reforma fiscal estamos poniendo en cuarentena uno de los principios básicos de la socialdemocracia, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Si usted viera, por ejemplo, ser el programa 2000, el programa 2000 no es que sea bueno o malo, es que cualquier manual de los años 50 tiene un interés de modernidad mayor que el programa 2000, que es algo realmente un traje de los años 50 sin el mayor interés, a mi juicio. Bueno, y ese es uno de los debates que hay, digamos, en la izquierda o entre los socialistas. Nosotros no lo tenemos, porque las ideas básicas de los movimientos liberales
los movimientos conservadores en todo el mundo son las que ahora están imperando. Solo a niveles generales, señor Aznar, por ejemplo. Seguro. Creo yo que a niveles generales, por ejemplo. No entiendo cómo puede estar de acuerdo con el ministro de Economía en un pacto de la competitividad y votar en contra de los presupuestos generales del Estado. No entiendo cómo se puede reducir el déficit público en este país y manifestar que usted congelaría los impuestos en los 2 próximos años. Quiero decir, no lo entiendo. Es decir, entiendo las ideas generales. La aplicación práctica me cuesta, porque la he seguido además en otros países también de nuestro entorno, con esas ideas que usted manifiesta, y he visto lo difíciles que son de cumplir. He dicho que congelaría el impuesto sobre la renta. He dicho que congelaría el impuesto sobre la renta y la imposición directa. Además, ese tema me lo sé algo por profesión. Pero evidentemente votar en contra de los presupuestos generales del Estado por pura coherencia. Porque evidentemente, si la pregunta es, bueno, ¿usted qué haría en este momento con la economía española? Pues evidentemente hay 2 posiciones económicas. La dogmática, como todas, la dogmática, que cree que se puede operar sin atenerse a la realidad, y la que opera con la realidad. Evidentemente, ¿cuáles son los desequilibrios? Que los precios están disparados, que hay un gran desequilibrio exterior, habría que hacer para corregir eso. Pero el problema es que estos presupuestos generales del Estado no vienen de la nada, son la consecuencia de una política. Y yo siempre he mantenido que hay que tener una política económica coherente, y una política económica a base también en gran medida sobre bandazos. Y el año 89 fue un año económico perdido, entre medidas económicas contradictorias. Y a mí me preocupa que el año 90 sea también o pueda ser un año económico perdido. Por tanto, me preocupa eso desde el punto de vista de la coherencia más que de la medida concreta. Fíjese usted el tiempo que hemos perdido si se podía haber hecho en su debido momento una reforma fiscal homologable, simplemente homologable, con cualquier país europeo y con las necesidades del mercado interior. Pero entonces, ¿usted cree que ese pacto de competitividad va a ser incoherente o contradictorio con los presupuestos generales del Estado? No, yo creo que sí. Ya veremos a ver lo que pasa con los presupuestos generales del Estado, ¿no? Ya veremos a ver, y vamos a ver lo que pasa con el pacto de competitividad, porque una de las grandes cuestiones en este momento políticas es que todavía no ha pasado nada. Es que después de los grandes debates de diálogo de presupuestos, después de los grandes debates de diálogo político sobre cuestiones europeas, es que todavía no ha pasado nada. Es que, como usted sabe muy bien, el señor González ha marchado a Dublín después de comprometerse a conversar con todos los líderes políticos en relación a cuál era la posición de España, y que yo sepa, no se ha conversado con nadie. Nadie. Por lo tanto, estamos en una situación de impasse sobre algo que yo he reiterado desde el debate de investidura, que lo he reiterado en el debate de presupuestos, que lo he reiterado en el debate de la moción de confianza, y que si cabe lo vuelvo a reiterar aquí ahora. Pero hay que cada uno luego mida muy bien sus responsabilidades, porque luego hay personas que hablan mucho del sentido del Estado y a las que habría que pedir solamente una cosa: que tuviesen un poquito más de sentido común. Solamente un poquito más de sentido común. Hemos terminado con, bueno, hablando de uno de los grandes retos o uno de las grandes propuestas que hay en este momento, no solo en el Parlamento, sino en la vida pública española, ese pacto de competitividad sobre el que hemos hablado en los últimos segundos. Hemos comenzado ya hace 50 minutos, hemos hablado sobre todo de la financiación de los partidos, ¿verdad?, de los procesos judiciales y económicos que hay en este momento en marcha, y hemos pasado también por algunos aspectos de la vida política, de las convocatorias electorales, incluso de la vida personal del señor Aznar, el hombre que lidera el Partido Popular, el principal partido de la oposición, y que ha tenido la amabilidad, se lo agradezco otra vez, señor Aznar, de venir a conversar con nosotros en este programa que hoy ha comenzado en Televisión Española. También a nuestros compañeros les agradezco en nombre de nuestra casa de Televisión Española su estancia aquí, y a ustedes, señores espectadores, hasta el próximo mes. Es un programa mensual, es una conversación serena y relajada, pues con sillas más cómodas para los que vengan. Habrá que decirle a los espectadores que todos hemos comentado al principio que las sillas nos echaban un poquito para atrás, pero bueno, la conversación ha sido al final cómoda. Se lo agradezco mucho, señor Aznar. A ustedes también, señores. Gracias, señores espectadores. Muy amable, y hasta la próxima ocasión. Adiós.